Bomba de mentiras. Él la abandonó por un negocio, pero un extraño en la esquina activó la venganza. ¿Qué pasa cuando un hombre con todo decide que su esposa embarazada no vale nada en el corazón de Manhattan? Este no es un simple divorcio. Es la historia de cómo la crueldad de un hombre encendió a toda una ciudad. Pulsa me gusta y suscríbete para ser testigo de cómo se desmorona un imperio. Capítulo 1. La humillación en Le Fleur. El ambiente en Le Fleur era diferente. No solo estaba filtrado, se sentía pulido, impregnado del aroma a dinero, a azafrán y a ambición. Para Elena Romero, alguna vez se sintió como una burbuja mágica a la que había entrado de la mano de su torbellino de marido, el magnate tecnológico, Marco del Castillo. Esta noche, la burbuja la estaba asfixiando. A sus 28 años, y con 5 meses de embarazo, Elena poseía una gracia serena que la hacía parecer un hermoso accesorio para el ruidoso éxito de Marco. Su mano descansaba protectoramente sobre su vientre. Pero al otro lado de la mesa, Marco no la miraba. Estaba absorto en su teléfono, un monolito negro que parecía una extensión permanente de su mano. Su ceño, generalmente liso, estaba fruncido de una manera que Elena reconocía. La mirada que precedía a una adquisición hostil, la que significaba que alguien iba a ser aniquilado financieramente. Ella nunca imaginó que sería ella. «Marco», dijo ella, con voz apenas audible sobre el murmullo civilizado del restaurante. «No has dicho ni una palabra desde que nos sentamos». Él no levantó la vista. «Estoy ocupado, Elena. Esta fusión es crítica. Lo sé, pero es nuestro aniversario. Lo prometiste. Sin teléfonos». Finalmente, él colocó el teléfono boca abajo, pero el acto fue más una agresión que una concesión. Sus ojos, normalmente cálidos, eran ahora hielo picado. «¿Serán ahora hielo? ¿Un aniversario?», dijo. Cortante. «Claro». «Otra obligación». Elena se estremeció. «¿Una obligación? Marco, ¿qué pasa? ¿Es por el bebé? Podemos hablarlo». Esa fue la frase equivocada. Él la miró con una intensidad penetrante que la hizo sentir pequeña, ingenua. «¿El bebé?», se burló. Un sonido feo. Se inclinó. Su voz un susurro venenoso que solo ella podía escuchar. «Déjame ser perfectamente claro. Esta situación», gesticuló vagamente hacia su vientre, «es una complicación que no planeé. Es un pasivo. No su hijo, sino una línea en el balance de su vida». «¿Cómo puedes decir eso?», tartamudeó ella. «Este es nuestro bebé. Tu bebé». Marco se recostó, la calma helada instalándose en su rostro. «Mi vida está en una coyuntura crítica, Elena. La fusión de Del Castillo Innovaciones con Omnitech es la culminación de mi carrera. Me convertirá en un multimillonario, no solo millonario. Y el poder exige una imagen, cierta libertad. ¿Y yo no soy parte de esa imagen?». Él negó con la cabeza lentamente. «Una esposa embarazada, un bebé que grita, es un desorden, una distracción. Mi junta necesita ver a un hombre enfocado, no atado a la domesticidad». Sus palabras eran tan clínicas, tan desapegadas, como si estuviera liquidando un activo. A ella, a su hijo. Sacó una tarjeta de crédito platino y la puso sobre la mesa. «Esto debería cubrir la cena y un taxi». «¿Un taxi a dónde, Julian?», susurró ella. «Es nuestro hogar». Él se puso de pie, enderezando su traje a medida. «Esa es la otra cosa», dijo, mirando hacia abajo. «Las cerraduras del ático han sido cambiadas. Mi abogado ya ha contactado a un agente inmobiliario. Tus cosas serán trasladadas a un almacén. Mi abogado, el señor Montalvo, se pondrá en contacto. No intentes comunicarte conmigo directamente». Se dio la vuelta para irse.
¡Marco, no!, gritó ella, haciendo que algunas cabezas se giraran. «Estoy embarazada de tu hijo. ¿A dónde se supone que debo ir?» Él se detuvo, pero no se dio la vuelta. Sus palabras finales flotaron hacia ella. «Eso me suena a un problema personal, no a uno corporativo», y se fue. Salió de Le Fleur sin mirar atrás, dejando a Elena sola en una mesa para dos, con una inútil tarjeta de crédito en la mesa y las ruinas de su vida a sus pies. Las lágrimas que había contenido fluyeron libremente. Ella era un espectáculo de vergüenza. Capítulo 2. El desconocido con un teléfono. Pero ella no estaba completamente sola. En un rincón discreto, Lucas Villar, un periodista freelance, cenaba. Su traje no era de marca y apuraba una sola copa de vino. Había presenciado todo: la mujer visiblemente embarazada, el hombre arrogante y la brutal ejecución pública de una relación. Vio a Marco del Castillo marcharse con indiferencia y a Elena desmoronarse. Su instinto le gritó que actuara. Lucas no era un hombre de medios, pero creía en la justicia. Vio al sommelier acercarse a la mesa de Elena. Lucas discretamente hizo una seña a su camarero. Pagó su propia cuenta y con un gesto silencioso pidió la cuenta de Elena. Una suma astronómica. Sacó su propia tarjeta de crédito, la de emergencias. «Y por favor», susurró Lucas al camarero, «no le diga quién pagó. Solo dígale que está cubierto y entréguele esto». Garabateó una nota en una servilleta. «Tu historia no termina aquí. Tu fuerza es mayor que su crueldad». Vio el destello de confusión y luego un atisbo de alivio en los ojos de Elena. Ella miró a su alrededor, buscando. Lucas permaneció en su rincón, invisible. Antes de irse, hizo una cosa más. Sacó su teléfono, la misma herramienta que Marco había usado para su crueldad. Pero Lucas lo usó con otro propósito. Tomó una foto de la silla vacía, la cesta de pan intacta y la tarjeta platino que Marco había arrojado con desprecio sobre la mesa. Abrió su red social y comenzó a escribir. «Esta noche, en Le Fleur, un lugar de supuesta elegancia en Miami, fui testigo del acto más feo que he visto. Vi a un hombre, imagen de riqueza y poder, decirle a su esposa visiblemente embarazada que era un pasivo y abandonarla. Pensó que su dinero lo hacía un rey, pero solo reveló lo verdaderamente pobre que es. A la mujer que dejó, un extraño pagó tu cuenta. No por lástima, sino por respeto a la fuerza que encontrarás. Miami es una ciudad de millones, y esta noche todos estamos de tu lado». Adjuntó la foto de la silla y la tarjeta. Añadió el hashtag «Traición en Le Fleur». Lo publicó y salió a la noche de Miami, sin saber que acababa de encender la mecha de una bomba mucho más grande. Capítulo 3. El aluvión digital. Elena, abrumada, tomó la nota, sintiéndola como un salvavidas. Salió de Le Fleur. Su teléfono vibró. Un correo electrónico estéril que le informaba que sus pertenencias serían trasladadas a un almacén seguro. La destrucción corporativa de su vida. Su familia estaba en Colombia, demasiado lejos. Solo tenía una amiga cercana, Sofía, una artista independiente, en un pequeño apartamento en Wynwood. Mientras tanto, la publicación de Lucas Villar comenzó su avance inexorable. Un blogger de comida con 50,000 seguidores, que tenía una vieja disputa con las políticas de reserva de Le Fleur, la compartió con un comentario mordaz. «Olviden la comida. La verdadera indecencia está fuera del menú». La chispa se encendió. Traición en Le Fleur se convirtió en tendencia en el área de Miami. Cuando Elena se acurrucó en el sofá de Sofía, la historia ya mutaba. Los cibernautas, armados con la foto de una tarjeta y una ubicación, se pusieron a trabajar. La tarjeta platino
y el logo del banco fueron suficientes. Lo cruzaron con un artículo de Forbes sobre los titanes del mañana, que presentaba un perfil brillante de Marco del Castillo, incluyendo una foto de él con esa misma tarjeta. A medianoche, el hombre anónimo tenía un nombre: Marco del Castillo. La esposa embarazada, por extensión, era Elena Romero. La historia del aniversario fue corroborada. La tormenta había estallado. Marco estaba en una reunión de celebración con su directora de operaciones, Valentina Vanessa, en su reluciente oficina. Valentina era todo lo que Elena no era: astuta, ambiciosa, con una sonrisa depredadora y un intelecto de acero. La aventura que mantenían era de conveniencia corporativa mutua. El teléfono de Valentina sonó. Luego, el de Marco. Sin parar. «¿Qué diablos es esto?», dijo Marco, leyendo las notificaciones. Vio la publicación de Lucas, compartida más de 100,000 veces. Vio su nombre adjunto. El hashtag Crueldad del Castillo se estaba volviendo viral. «¿Cómo lo supieron? Nadie pudo haberme escuchado», rugió Marco, arrojando su teléfono. «Alguien publicó una foto de tu tarjeta», dijo Valentina. «La narrativa es poco halagadora. Esto es justo antes de la fusión. La junta de Omnitech son moralistas anticuados. Esto podría matar el trato». «Es un asesinato de mi imagen». «Cálmate, Marco. El pánico es poco profesional. Emitiremos un comunicado. Una separación amistosa». «¿Amistosa?», se rió. «Había un testigo, Valentina. Alguien que escuchó lo que dije. La palabra pasivo está en todas partes». Capítulo 4. El escudo de la ciudad. A la mañana siguiente, la ciudad se despertó con la historia en todos los titulares. El magnate millonario desecha a esposa embarazada por una fusión. La traición en Le Fleur. La sonriente cara de Marco estaba junto a la foto de la silla vacía. En Wynwood, Elena se despertó con el olor a café. Sofía le mostró la tableta. «Annie, tienes que ver esto. Está en todas partes». La náusea la invadió. Su infierno privado era ahora entretenimiento público. Pero luego leyó los comentarios. Miles. «Elena, si lees esto, sé fuerte. Tú y tu bebé merecen algo mejor. Estoy vendiendo mis acciones de Del Castillo Innovaciones hoy. ¿Quién pagó esa cuenta? Ese hombre es un héroe». Un nuevo hashtag estaba emergiendo: Equipo Elena. El público, tan a menudo voluble, había elegido su bando. Habían visto una simple historia de crueldad de la riqueza contra la vulnerabilidad de la maternidad. La ciudad le estaba dando un abrazo protector. Marco del Castillo había intentado borrarla. En cambio, el mundo entero estaba mirando. Los intentos de Marco por controlar los daños fueron desastrosos. Su declaración legalmente aprobada sobre un doloroso asunto privado fue considerada risiblemente hipócrita. Las acciones de Del Castillo Innovaciones se desplomaron un 15% al sonar la campana de apertura. El hashtag #Vendan acciones del Castillo ganaba tracción. La Junta de Omnitech, conservadora y consciente de la imagen, convocó a una reunión de emergencia. El poder que Marco había adorado se le escapaba de las manos. Furioso, Marco llamó a Elena. «¡Tú hiciste esto! ¡Tú y tu pequeño cuento de lágrimas! ¡Me estás arruinando!». «Yo no hice nada, Marco», dijo ella, con voz temblorosa pero firme. «Tú te hiciste esto a ti mismo». «Lo vas a lamentar», gruñó. «Voy a asegurarme de que no recibas ni un solo centavo. Crees que la ciudad está de tu lado. Tienen una capacidad de atención de una semana. Yo tengo toda una vida para hacer la tuya miserable. Esto no ha terminado. Esto acaba de empezar». Colgó. La amenaza flotaba en el aire. Esto ya no era solo un divorcio. Era una guerra.
y ella acababa de recibir una declaración de un hombre que nunca había perdido. Capítulo 5. La falsificación del pasivo. Marco, Valentina y su abogado Montalvo idearon una nueva estrategia: pintar a Elena como desquiciada, indigna de confianza y, lo más condenatorio, infiel. Una semana después del incidente en Le Fleur, llegó un paquete a casa de Sofía. Era del bufete de Montalvo, una petición de divorcio. Pero lo que hizo que la sangre se drenara del rostro de Elena fue la razón: adulterio. Adjunto, un informe de laboratorio, una prueba de paternidad prenatal. El informe, de un discreto laboratorio en Zúrich, declaraba con certeza científica que la probabilidad de que Marco del Castillo fuera el padre biológico de su hijo por nacer era del 0%. Imposible. Ella nunca había estado con otro hombre. Marco había reformulado toda la historia. No era un marido cruel, sino una víctima, un hombre engañado que había descubierto una devastadora traición. La filtración fue perfectamente sincronizada. Un sitio de chismes publicó una exclusiva. La traición de Marco del Castillo no era lo que parecía. Fuente confirma que el magnate descubrió la impactante infidelidad de su esposa. El consenso público se fracturó. ¡Wow! Me siento un idiota. Por supuesto que había más historia. Así que es una cazafortunas infiel. Marco aprovechó la oportunidad. Concedió una entrevista controlada, mostrándose dolido y estoico. Mi único objetivo ahora, dijo con fingida emoción, es finalizar este doloroso capítulo con dignidad y privacidad, y reenfocarme en el trabajo que tanta gente depende. Ya no era el villano, era el líder estoico, traicionado pero decidido a superarlo. La fusión volvía a estar en terreno viable. Elena sentía que las paredes se cerraban. ¿Qué hago?, le preguntó a Sofía. ¿Cómo lucho contra una prueba de ADN? Es ciencia. La gente lo creerá. Haremos nuestra propia prueba, dijo Sofía, con una mirada feroz. Y encontraremos una abogada que se coma a ese tiburón de Montalvo para desayunar. Pregunta interactiva. Si fueras Elena y tu marido falsificara una prueba de paternidad, ¿a quién acudirías primero? ¿Al periodista que te defendió? Lucas. B. ¿A una abogada o Samu revelarías la verdad en las redes sociales? Mientras tanto, Lucas Vilar observaba el giro de los acontecimientos con un malestar creciente. Había sido ingenuo. El momento de la filtración, la perfecta campaña de relaciones públicas, el test de Zúrich, era demasiado limpio. Se puso a investigar a la COO, Valentina Vanessa. Ella era la clave. Capítulo 6. La conspiración desenmascarada. Elena contactó a una abogada llamada Catalina Fuentes, especializada en divorcios contenciosos contra hombres poderosos. Catalina era perspicaz y profundamente escéptica de las afirmaciones de Marco. Una prueba de paternidad, donde usted no estuvo presente, con una muestra que usted no proporcionó, organizada por su esposo que está a punto de perder un negocio multimillonario. Elena, esto apesta a fraude, dijo Catalina. Su primer consejo: no te involucres con él ni con los medios. Dejémoslos construir su castillo de naipes. Atacaremos el fundamento. Te expulsó de tu hogar y usó difamación para dañarte emocional y financieramente. Mientras las abogadas preparaban la guerra, Lucas hizo un avance. Encontró a un ex asistente ejecutivo descontento de Del Castillo Innovaciones, despedido por Valentina. El asistente, un hombre llamado Ricardo, estaba amargado y dispuesto a hablar. Valentina maneja ese lugar, no Marco, dijo Ricardo. Ella tiene obsesión con el acuerdo de Omnitech. Lo ve como su coronación, tanto como la de él. Hace unos meses, a Ricardo se le pidió que reservara un servicio de mensajería, un envío médico confidencial,
de alta prioridad a un laboratorio en Zúrich, Genosecure Diagnostics. ¿Qué había en el envío? No estoy seguro, dijo Ricardo, pero el formulario de aduanas fue rellenado por la oficina de Valentina. Estaba catalogado como muestras biológicas para análisis genético, y sé de quiénes se suponía que eran las muestras. La etiqueta tenía 2 nombres, Marco del Castillo y Elena Romero. Lucas se quedó helado. ¿Pero Elena tendría que haber dado una muestra de sangre? Ricardo sonrió con ironía. La semana anterior, Elena tuvo su examen físico anual con el médico privado de Marco, el doctor Alarcón, el médico cuya práctica está financiada por una generosa subvención de Del Castillo Innovaciones. Apostaría mi vida a que el análisis de sangre de ese examen físico fue la muestra que terminó en esa caja. Las piezas encajaron. El examen físico de rutina de Elena, un médico comprometido, una muestra de sangre enviada a Zúrich, orquestada por Valentina. Si podían robar la muestra, podían manipular los resultados. La mentira de Marco no era solo una mentira, era una conspiración. Capítulo 7. La trampa de la arquitecta. Lucas compartió sus hallazgos con Elena y Catalina. La esposa agraviada, la abogada tenaz y el periodista formaron una alianza formidable. Elena, arquitecta de formación, había puesto su carrera en pausa. Ahora, su mente se puso a trabajar. Él cree que soy un simple pasivo. Olvidó que estuve allí durante los últimos 3 años. Ella comenzó a dibujar un diagrama complejo, mapeando el mundo corporativo de Marco de memoria. Los miembros de la Junta, sus proyectos favoritos, los susurros sobre el trato de Omnitech. En el centro de su diagrama estaba Valentina Vanessa. Lucas descubrió el arma secreta de Valentina, una firma de consultores de riesgo que se dedicaban a la vigilancia ilegal y el chantaje. Su objetivo, Roberto Harrington, CEO de Omnitech. Valentina tenía todo sobre él para asegurar que el trato se cerrara. Catalina dijo, «Esto va más allá de un divorcio. Es espionaje corporativo que lleva a penas de prisión. Necesitamos la prueba final». Elena señaló un nombre en su diagrama. Arturo Galván, miembro de la Junta de Omnitech, el voto indeciso. Sé que está secretamente en contra del trato. Su esposa, Clara, es una apasionada coleccionista de arte y preservacionista de la arquitectura histórica. Marco tiene fama de destruir propiedades históricas. Ella está furiosa por esto. El plan: no luchar contra Valentina directamente, sino hacer que ella mostrara su mano. Lucas solicitó una entrevista con Arturo Galván. Antes, Elena escribió una nota personal y sincera dirigida a Clara Galván. Ella le habló de su respeto por el trabajo de preservación de Clara, y luego explicó, con delicadeza, que el hombre cuya empresa amenazaba la herencia que ella trabajaba para preservar era el mismo hombre que intentaba usar una prueba de paternidad fraudulenta para quitarle a su hijo. Incluyó los resultados prístinos y admisibles ante el tribunal de una nueva prueba de paternidad organizada por Catalina, que declaraba con un 99,9% de certeza que Marco del Castillo era el padre. Lucas entregó la carta a Arturo Galván al final de su entrevista. Esto es extraoficial. Es un asunto personal de Elena Romero para su esposa. Ahora, tenían que esperar a que Valentina tomara el cebo. Ella debía neutralizar el voto de Arturo, y para hacerlo, tendría que usar su archivo de chantaje, revelando sus métodos. El teléfono burner de Lucas sonó. Una voz disfrazada. «Mi jefe, Arturo Galván, ha sido contactado por un correo electrónico anónimo. Contenía una transcripción de una conversación muy privada que tuvo con su médico. Un correo electrónico que sugería que su posición en la Junta podría ser reevaluada si no mostraba un apoyo total a la fusión. ¡El chantaje!» Valentina había picado. «Mi jefe es un hombre de principios», continuó la voz,
No será intimidado y no será parte de un espionaje corporativo o la destrucción de una mujer inocente. Me ha autorizado a reenviarle ese correo electrónico, junto con documentos de apoyo sobre los consultores de riesgo contratados por Del Castillo Innovaciones. Úselos. Quémelos hasta los cimientos. Minutos después, un archivo apareció en la bandeja de entrada cifrada de Lucas. El correo electrónico de chantaje, facturas de los consultores de riesgo y, lo mejor de todo, una declaración jurada de Arturo Galván. Lo tenían todo. Capítulo 8. La gala del ajuste de cuentas. Del Castillo Innovaciones, confiada en su éxito, anunció una importante rueda de prensa y recepción para la noche siguiente en el icónico Rainbow Room, 65 pisos por encima de Manhattan. El propósito: celebrar la inminente y exitosa finalización de la fusión con Omnitech. Elena se negó a esconderse. Eligió un vestido rojo carmesí, el color del desafío, su rostro apenas maquillado, pero sus ojos brillaban con una fuerza inquebrantable. A su lado, Catalina Fuentes parecía la potencia legal que era. Su maletín contenía los documentos que actuarían como guillotina. Lucas Vilar ya estaba dentro. Cuando Elena y Catalina entraron en la sala, el murmullo de la multitud se detuvo. Las cabezas se giraron. Esto no era parte del guión. El rostro radiante de Marco se congeló en una máscara de incredulidad y furia. La sonrisa de Valentina se quebró por una fracción de segundo. ¿Qué diablos crees que estás haciendo aquí, Elena? Marco gruñó, acercándose. Soy accionista, Marco, respondió Elena, con voz tranquila y clara. Y tengo algunas preocupaciones que me gustaría plantear sobre la nueva administración. Miró a Valentina, quien se había deslizado al lado de Marco. Valentina, dijo Elena, con tono nivelado. Qué hermoso collar. Es el que se compró la semana pasada con una cuenta corporativa destinada a la adquisición de clientes. Valentina palideció. Antes de que Marco pudiera explotar, Roberto Harrington, el CEO de Omnitech, y Arturo Galván se acercaron. Marco, dijo Harrington, con voz fría. Tenemos un problema. El trato se cancela. Omnitech retira oficialmente su oferta de fusión con Del Castillo Innovaciones. El cuarteto de cuerda flaqueó. La sala entera se quedó en silencio. ¿De qué estás hablando, Arturo? Marco balbuceó. La Junta votó. Fue unánime. Lo fue, concedió Galván. Pero eso fue antes de que me dieran a conocer ciertas prácticas comerciales empleadas por su COO. Miró directamente a Valentina. Prácticas que incluyen la vigilancia ilegal y el chantaje contra miembros de mi propia junta. Hemos hablado con la SEC y la Fiscalía. Se está abriendo una investigación formal sobre Del Castillo Innovaciones. El pánico cruzó el rostro de Valentina. Marco la miró con horror. ¿Hiciste qué?, susurró, pero Elena no había terminado. Se adelantó, su voz resonando. Y mientras investigan sus crímenes corporativos, quizás podamos aclarar un asunto personal. Se volvió hacia Marco. Usted le dijo al mundo que yo fui infiel. Produjo un documento fraudulento para arruinar mi nombre y salvar su negocio. Sacó un papel doblado. Esta es una prueba de paternidad admisible ante el tribunal. Confirma que usted es el padre de nuestro hijo. Se lo entregó al periodista más destacado de la sala. Catalina Fuentes dio un paso al frente. Además, tenemos una declaración jurada de un ex empleado de Del Castillo Innovaciones, el señor Ricardo, que testificará bajo juramento que fue instruido por la señora Valentina Vanessa para enviar por mensajería una muestra de sangre de Elena Romero, obtenida sin su consentimiento de un médico comprometido, a un laboratorio en Zúrich. Un laboratorio que, según nuestros investigadores, recibió una transferencia bancaria de $200,000
de una corporación fantasma propiedad de la señorita Vanessa el día antes de que emitieran su informe falso. Valentina, la maestra manipuladora, estaba completamente expuesta. Ella retrocedió, sus ojos buscando la salida. Marco, comprendiendo la magnitud de la ruina, se volvió hacia ella. «¡Tú hiciste esto!», le gritó a Valentina, su voz resonando. «Falsificaste la prueba, arruinaste el trato». «Lo hice por nosotros», gritó ella, su compostura destrozada. «Tú querías esta fusión, yo la conseguí para ti». Capítulo 9. El fin del rey. Fue un espectáculo grotesco. Las dos mentes maestras de esta cruel campaña destrozándose entre sí. Lucas Vilar, al fondo, envió un mensaje de texto. La historia ya estaba en vivo. Elena los observó por un momento, no con triunfo, sino con una triste resignación. Ella había venido por la verdad. Mientras Marco y Valentina se gritaban, ella se dio la vuelta y se alejó. La multitud se abrió para ella. Ya no la miraban como a una víctima o una villana. La miraban como a una mujer que había enfrentado un imperio y ganado. Al llegar a la puerta, Marco la vio irse. Su ira hacia Valentina fue olvidada, reemplazada por una comprensión desesperada de lo que realmente había perdido. «¡Elena!», gritó, su voz quebrándose. «¡Espera!». Ella se detuvo en el umbral, pero no se dio la vuelta. «Por favor», suplicó con voz ahora patética. «¿Podemos arreglar esto?». Elena finalmente giró la cabeza ligeramente, mirándolo por encima del hombro. Vio al hombre que la había llamado pasivo y que había intentado destruir su carácter. Lo vio ahora como lo que era, pequeño, débil y en quiebra en todo lo que importaba. «No, Marco», dijo, con voz suave, pero final. «No queda nada que arreglar. Construiste tu vida sobre cimientos de mentiras. Ahora te toca vivir entre los escombros». Se dio la vuelta y salió del Rainbow Room, dejando el caos atrás, una mujer libre. Marco del Castillo lo perdió todo. Su dinero, su reputación, la familia que desechó. Valentina Vanessa enfrentó múltiples cargos federales. Elena no solo sobrevivió, ella prosperó. Dio a luz a una hermosa niña a la que llamó Sofía, en honor a la amiga que le dio refugio en su hora más oscura. Relanzó su carrera de arquitectura, enfocándose en proyectos sostenibles, y encontró un éxito significativo y real. Lucas Vilar vio su carrera relanzada por su papel en la historia y siguió siendo un amigo cercano. Esta historia es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no se trata de riqueza o poder, sino de integridad. Demuestra que el coraje de una persona, amplificado por la amabilidad de un extraño, puede de hecho mover una ciudad. ¿Qué te pareció la caída de Marco? ¿Crees que fue justicia divina? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor, dale me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Y para más dramas increíbles de la vida real, no olvides suscribirte y activar la campanita. Un año después, la arquitecta del destino y el regreso del héroe anónimo. Elena ha ganado la guerra, pero ¿puede encontrar la paz? Descubre cómo la verdadera fortaleza se construye fuera de los escombros. Si crees en el poder del coraje femenino, dale me gusta y comparte. Capítulo 10. Los cimientos de la calma. 1 año y medio después de aquella noche en el Rainbow Room, la vida de Elena Romero era irreconocible. Se había mudado del pequeño apartamento de su amiga Sofía, a quien, en un hermoso tributo, había nombrado madrina de su hija, a un loft espacioso y luminoso en el barrio de Tribeca, Manhattan, con vistas al río Hudson. Ya no era un accesorio, era la dueña de su propio destino. Su hija, la pequeña Sofía,
llamada así por su amiga, quien ahora se había mudado a Barcelona, celebraba su primer cumpleaños. Sofía era una niña alegre, con los ojos claros de Marco, pero con el espíritu tranquilo y curioso de su madre. Marco del Castillo era una sombra distante, un nombre ligado a artículos de negocios en declive. Había perdido la mayor parte de su fortuna y enfrentaba múltiples demandas civiles. Elena había fundado su propia firma de arquitectura, Romero Diseño Sostenible. Su reputación, curiosamente, se había disparado gracias al escándalo. Los clientes la buscaban, no por lástima, sino porque admiraban su fortaleza. Su primer gran proyecto, diseñar un centro comunitario y de artes para jóvenes en Brooklyn. Un guiño a la época en que la modestia de Sofía fue su refugio. La oficina de Elena no tenía cristal ni acero. Estaba llena de planos, muestras de madera recuperada y el suave sonido de la música clásica. Su abogada, Catalina Fuentes, había asegurado un acuerdo de divorcio que le otorgaba una manutención significativa, pero Elena dependía principalmente de su propio trabajo. Una mañana, mientras revisaba planos, recibió una llamada de Catalina. «Elena, tengo noticias. Marco ha aceptado el acuerdo final. Se declara insolvente de facto y renuncia a cualquier derecho de visita o custodia hasta que sus asuntos legales estén resueltos, lo que podría llevar años. Quiere desaparecer. Es el final, legalmente». Elena sintió un suspiro profundo, no de alivio, sino de finalidad. La guerra había terminado de verdad. Había ganado, pero el campo de batalla estaba vacío. Si fueras Elena, ¿qué te daría más paz? A. Que Marco pague por sus crímenes con la cárcel. B. Que desaparezca para siempre o E. Usar su antigua riqueza para financiar tu nuevo proyecto sostenible. Capítulo 11. Una cara familiar. Esa tarde, Elena necesitaba un descanso. Fue a su cafetería favorita en el Soho, un lugar conocido por su anonimato. Se sentó en una mesa de la esquina, revisando los diseños para el proyecto de Brooklyn, mientras tomaba un espresso. De repente, una figura se acercó a su mesa. «Disculpa, Elena, ¿podemos hablar un momento?» Ella levantó la vista. Su corazón dio un vuelco. Era Lucas Villar, el extraño de Lefleur, el hombre que había encendido la mecha y luego se había convertido en el catalizador de su redención. Habían hablado docenas de veces por teléfono durante la investigación, pero nunca se habían reunido en persona desde la noche del Rainbow Room. Él la había protegido celosamente de los medios y había desaparecido de la esfera pública una vez que la historia estuvo publicada. «Lucas», dijo ella, con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Por favor, siéntate». Lucas se sentó, su sonrisa genuina y cautelosa. Su ropa seguía siendo modesta, un marcado contraste con el mundo de Marco. «Te ves increíble», dijo él. «La última vez que te vi fue en el Rainbow Room. Te veías como la encarnación de Némesis». Elena sonrió de verdad, un destello de luz. «Gracias. Tú te ves como el hombre que salvó mi vida. Sin ti, Lucas, no sé dónde estaría. Yo solo hice mi trabajo, un periodista freelance con una tarjeta de crédito sobrecargada. ¿Y qué haces ahora?» «Bueno, mi carrera tuvo un pequeño impulso. Me ascendieron. Ahora escribo columnas de investigación social para el Times. He venido a buscarte por otra razón». Lucas se inclinó un poco. «He seguido de cerca tu trabajo, Elena. El proyecto de Brooklyn. El centro comunitario. Es impresionante. Sé que has asegurado la mayor parte de la financiación, pero aún necesitas un empujón para las obras de infraestructura». «Es cierto», suspiró Elena. «La subvención final está tardando. Quizás pueda ayudar con eso.
No con dinero, sino con una conexión. Lucas sacó una tarjeta de presentación. Es la Fundación Inversiones para el Futuro. Son gigantes de capital de riesgo enfocados en proyectos de impacto social. Su presidente está buscando un proyecto emblemático en la ciudad, y este centro encaja perfectamente. Lucas, ¿por qué estás haciendo esto? Ya me ayudaste más que suficiente. Lucas dudó, su mirada fija en su café. Hay algo que no te conté sobre aquella noche en Le Fleur. No pagué tu cuenta solo por instinto periodístico o por decencia. Me sentí responsable. Capítulo 12. La causa raíz de la crueldad. ¿Responsable de qué?, preguntó Elena. Del sistema que creó a Marco del Castillo, dijo Lucas. Yo crecí en una familia de clase media aquí en Manhattan. Mi padre era un pequeño inversor. Hace unos 10 años, Marco del Castillo, o su empresa predecesora, hizo una adquisición hostil. Una pequeña empresa de software. La operación fue brillante, pero destrozó a los pequeños inversores. Mi padre perdió todo lo que tenía y cayó en una profunda depresión. El trauma familiar fue enorme. Elena se quedó sin palabras. Marco te hizo daño a ti también. Me hizo. No directamente, sino a través del sistema que él representaba. Él y Valentina Vanessa operaban con una crueldad sin límites. Marco no veía a la gente, solo veía números. Y cuando te vi en Le Fleur, continuó Lucas, vi la misma indiferencia de Marco hacia ti, hacia su hijo, que la que mostró hacia mi padre. Era la misma crueldad, solo que ahora era personal. Pagar la cuenta, publicar la foto. Fue mi manera de decir, el sistema que te creó te está destruyendo, y yo no voy a permitir que destruya a ella ni a su hijo. Fue mi ajuste de cuentas personal, Elena. No fue solo bondad. Fue venganza moral. Elena procesó esta confesión. No se sintió traicionada, sino conectada. Su sufrimiento compartido había sido el detonante. Lo entiendo, dijo ella, y me alegro de que lo hicieras. Tu venganza moral me salvó. Lucas sonrió, su expresión aliviada. Ahora, sobre esta fundación. Es la manera de canalizar esa energía en algo positivo. Marco destruyó. Tú construyes, y yo quiero ser parte de esa construcción. Capítulo 13. El nuevo contrato. Lucas le dio el número de contacto de la fundación y se despidió. Solo quiero ver ese centro de artes terminado, dijo antes de irse. Elena no esperó. Llamó a la fundación Inversiones para el Futuro. Para su sorpresa, la fundadora, una mujer de negocios formidable, la invitó a almorzar de inmediato. La fundadora no era otra que Valentina Vanessa. Elena se sintió conmocionada. ¿Valentina? Espera, Elena. Sé que esto es un shock, dijo Valentina. Su apariencia era más suave, sin las joyas afiladas de antes. La fundación es real. Marco y yo caímos. Yo acepté mi responsabilidad y cooperé plenamente con la SEC. La sentencia fue dura, pero la cumplí. Después de la liberación, decidí que necesitaba redimirme. Todo el dinero que pude salvar de mi quiebra lo puse en esta fundación. Es un intento de reescribir mi legado. ¿Y quieres financiar mi centro comunitario? Elena no podía creerlo. No, Elena, dijo Valentina, con una mirada de fría honestidad. Quiero financiar tu reputación. Yo te ayudé a destruir. Yo falsifiqué la prueba de paternidad y orquesté el chantaje. Yo fui el cerebro frío detrás de la crueldad de Marco. Te pedí a Lucas que te contactara, porque él es la única persona en la que confías que no está contaminada. Y tu proyecto es la antítesis de lo que Marco y yo hicimos. Es sostenible, centrado en la comunidad y con visión de futuro. Si tú, la mujer que destruí, acepta mi dinero,
Entonces tal vez tenga una oportunidad de ser redimida. Es mi forma de pagar la deuda corporativa. Elena se quedó en silencio. Aceptar dinero de Valentina era manchar su pureza. Pero rechazarlo significaba que los jóvenes de Brooklyn se quedarían sin un centro de artes. Pregunto de Valores, si fueras Elena, ¿aceptarías la financiación, sabiendo que es dinero sucio que ahora intenta ser limpio para terminar el proyecto, o la rechazarías para mantener tu integridad moral intachable? Finalmente, Elena tomó una decisión basada en su nueva visión del mundo. Acepto, Valentina, pero solo con 2 condiciones. Primero, la donación debe ser completamente anónima. Nadie puede saber que la fundación de Valentina Vanessa lo hizo. Y segundo, no quiero verte nunca más. Valentina asintió, con los ojos brillando. Trato hecho. Gracias, Elena, por la oportunidad de pagar. Capítulo 14. El legado de Sofía. 2 años después. Romero. Diseño Sostenible era una empresa próspera y premiada. El Centro Sofía, en Brooklyn, nombrado en honor a su hija, fue inaugurado. Era un edificio hermoso y vibrante, un testamento a lo que puede construirse con la intención correcta. Lucas Vilar se había convertido en un amigo constante en la vida de Elena y Sofía. Él traía galletas y noticias del mundo. Sofía, ahora de 2 años, lo llamaba Tío Lucas. La atracción entre Elena y Lucas era palpable, construida no sobre la riqueza o la ambición, sino sobre el respeto mutuo, el coraje y una batalla compartida. Una tarde, mientras miraban el atardecer sobre el río Hudson desde el loft de Elena, Lucas le entregó un ejemplar de la revista New York Magazine. «Mira la última página», dijo. Era un artículo sobre Marco del Castillo. Había sido liberado de sus juicios civiles, arruinado, pero libre. Se había mudado a una pequeña isla en el Caribe y había abierto una pequeña tienda de equipos de buceo. El artículo mencionaba: «El ex magnate ahora parece haber encontrado la paz lejos de las complejidades de Manhattan, en la simplicidad de la naturaleza». «Ha encontrado su lugar», comentó Lucas. «Y yo el mío», dijo Elena, recostándose en su hombro. Elena había perdido un castillo de mentiras, pero había construido una vida de verdad y propósito. Su hija Sofía crecía en un hogar lleno de amor, donde el valor se medía por la integridad, no por el valor de las acciones. La historia de la traición en Le Fleur ya no era la historia de su abandono, sino el prólogo de su ascenso. Ella era la arquitecta de su propio destino. La vida no les dio a Elena y Lucas un cuento de hadas. Les dio algo mejor, una alianza forjada en la verdad y el coraje. ¿Qué depara el futuro para ellos? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, la paz de Manhattan se había ganado. Gracias por acompañarnos en esta increíble saga de la vida real. Si te conmovió esta historia de cómo la crueldad se convirtió en la base de la verdadera fuerza, deja un comentario y comparte. Y si quieres saber si Lucas y Elena finalmente encuentran el amor, suscríbete.